Muchas gracias, hermanos y hermanas, hermanos catequistas que están aquí presentes. En esta oportunidad vamos a seguir profundizando en este tema de que estamos hablando sobre la palabra de Dios, que es importante para nosotros. Hemos visto en las sesiones anteriores cómo la palabra de Dios se puede investigar de distintos modos, tiene 70 caras. ¿Ya? En esta oportunidad, para esta ocasión, vamos a desarrollar este documento, porque nosotros no simplemente interpretamos a nuestra manera lo que se nos ocurre, sino hay también una orientación de parte de la Iglesia. Tal es el caso, este documento, Verbum Domini, palabra del Señor, traducido de latín a castellano, sería palabra del Señor, y que nos ofrecía el Papa Benedicto XVI. Vamos a ver este documento, ¿ya? Porque nos va a ayudar bastante cómo tenemos que fundar nuestra catequesis, nuestras enseñanzas en la palabra de Dios. Sobre la palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia, ¿ya? Entonces, la palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra es el Evangelio que os anunciamos. Él dirá: el cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Eso tenemos que tener en cuenta en nuestra vida, en nuestras catequesis. Pasaremos nosotros, cielo, tierra, pero la palabra del Señor permanece, como dice el Salmo Isaías 40. Nos dice en este documento, nos exhorta a todos los fieles. La palabra de Dios no solamente para investigadores, para los sacerdotes, religiosos, sino a todos los fieles. Fieles significa a todos los bautizados, a revivir el encuentro personal y comunitario con Cristo, verbo de la vida que se ha hecho visible. Eso es lo más importante, que se ha hecho carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso sería la encarnación. Y hay otra encarnación literaria que se hace texto escrito. La palabra que estaba en el seno del Padre, en la Iglesia se encarna y la Iglesia nos ofrece el texto. No comenzaron en el seno de los protestantes, en otro ámbito, la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, sino en el seno de la Iglesia se ha gestado y nos da esa palabra de Dios que se ha hecho visible, palpable, y también como un texto. Y seamos anunciadores para que el don de la vida divina, la comunión, se extienda cada vez más por todos. Nadie, ninguno de nosotros puede decir quién me va a entregar la Biblia, quién me va a regalar o que dónde voy a comprar. No, eso ya sería absurdo a estas alturas. Sobre todo los catequistas deben tener las versiones actualizadas en sus computadoras, en sus celulares, porque ya tenemos la palabra de Dios, y también físico en muchas versiones católicas también, ¿no? En versiones antiguas. Muy bien, como primer punto, primera parte, vamos a hablar Verbum Dei. ¿Qué significa? Verbum es palabra, y Dei significa Dios, palabra de Dios. Entonces, en esta parte vamos a hablar específicamente de la palabra de Dios. Eso es el lenguaje más para nosotros, cuando en el ámbito protestante, evangélico, se habla más de la Biblia, ¿no? Como un texto, porque nosotros no somos una religión de libros, sino somos religión de la palabra de Dios. Es la diferencia entre otras propuestas cristianas y la Iglesia. Pues nosotros somos cristianos de la palabra de Dios. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Mira, en estos versículos tan cortos, como repite una y otra vez, cuatro veces sobre la palabra. Y esa palabra, cuando uno analiza y profundiza, es la palabra personificada. No es simplemente una palabra verbal proferida o lo que sale de nuestras bocas, sino es una palabra que podemos identificar con la persona de Jesús. Bueno, en el Dios que habla, entonces podemos ver, por ejemplo, si ustedes abren sus Biblias, Hebreos capítulo 1, cómo comienza, ¿no? Dice:
En distintas ocasiones, de muchas maneras, etcétera, Dios habló a nuestros padres, ¿no? Antiguamente, de muchas maneras, como en el primero hemos visto también en las sesiones anteriores, el primer libro que Dios había escrito era el mundo, la creación, pero cuando los hombres se volvieron ciegos, sordos y mudos para contemplar la creación, entonces él escribió el segundo libro, ¿no? Entonces, el Dios que nos habla por todos los medios, ¿cómo nos habla? La novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros, esa conversación. Diálogo. Diálogo viene de dos personas. Logos es la razón, o sea, dos personas que utilizan su razón para ponerse de acuerdo, para llegar a un consenso, ¿no? Entonces, en un diálogo no hay una discusión. Utilizamos la razón, nuestra inteligencia, nuestras capacidades para llegar a un acuerdo. Entonces, diálogo con Dios es que Dios tiene con nosotros de tú a tú, ¿no? Entonces, la palabra divina se expresa a lo largo de toda la historia de la salvación y llega a su plenitud en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección de su Hijo Jesús, ¿no? De su Hijo. Eso es la palabra divina. A lo largo de toda la historia siempre se ha manifestado en distintas culturas también. En otras religiones también hay semilla de la palabra de Dios. Hay semillas, quizás, que podamos descubrir. Esos puntos son importantes en un diálogo interreligioso, ecumenismo, más que todo en un diálogo interreligioso con religiones que no cristianas. Sobre todo hay que llegar a partir de estas semillas del verbo, del misterio de Dios que está también en esas culturas. ¿Ya? Así es. Y aquí esta imagen al fondo pueden ver esta bonita, ¿no? Este parque o este jardín hermoso, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? Pues un jardinero, ¿verdad? Pero en la creación, cuando nosotros vemos, y así el macrocosmos, microcosmos, o nosotros mismos nos vemos, la creación nace de logos. Logos significa sabiduría, o la palabra o el verbo que lleva la marca imborrable de la razón creadora que ordena y guía. Eso es. Por eso los grandes sabios, científicos, personas muy entendidos, versados en ciencias, pues nunca, casi no van a postular así, a arrasar, van a decir que Dios no existe, soy ateo, no, van siempre a postular a un ser superior, porque todo está ordenado por una razón, por la razón de Dios. Hay una orden, no es producto del azar. De repente salió y, bueno, pues, y salió el hombre, imagínense, ¿no? Esto, así es. Entonces, al fondo pueden ver estas casas, será un convento, me imagino, están construidas sobre la roca. El Evangelio nos ponía hace unos días que hemos escuchado, creo, en el Evangelio, que hay un hombre inteligente, sabio, construye su casa sobre la roca, ¿verdad? Pero el hombre necio, el hombre tonto, el hombre imprudente construye su casa sobre arena. Por eso el hombre necesita construir su propia vida. Jóvenes, hay que construir nuestra juventud, nuestra vida, los catequistas, sobre cimientos sólidos. Esos cimientos sólidos son tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Lo que hemos dicho al principio, cielo y tierra pasará todo, pero tu palabra es más estable que el cielo. El Hijo mismo es la palabra, eso es, personificada. Ustedes cuando escuchen la palabra de Dios, no piensen solamente en un texto físico, sino piensen en el Hijo único. Es el logo, es la sabiduría, la palabra eterna que se ha hecho pequeña, tan pequeña como para estar aquí en medio de nosotros. En la historia, en el pesebre, en Navidad contemplamos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el cosmos que les decía, ¿no? Cosmos es la creación, el mundo, todo.
engloba toda la creación, ya sea el mundo que está, las estrellas, las constelaciones, el cosmos, ¿no? El cosmos. Entonces, el cosmos podemos comparar con un libro considerando como la obra de un autor que es Jesús. Si ustedes leen, por ejemplo, Génesis capítulo 1, ahí comienza cómo Dios va ordenando ese desorden, ese caos, la oscuridad, esa escotilla, que era una oscuridad tremenda, pone la luz, pone orden, pone la lógica. Entonces, cuando vemos un niño, unas flores, los animales, tenemos que postular que alguien ha creado. El libro de la sabiduría decía también, o dice, que son tontos o necios las personas que no reconocieron al Creador contemplando la creación. O sea, y te has vuelto ciego. Viendo estas maravillas, no eres capaz de contemplar la obra de Dios o a Dios, ¿no? Y sin la acción eficaz del Espíritu de la verdad, no es posible comprender la palabra de Dios. Por eso siempre hay que pedir, porque el autor de esta palabra, que podemos decir como el texto, no es obra simplemente fruto de la pericia, de la inteligencia de las personas, sino es obra inspirada por el Espíritu Santo. No lo que deseamos en la lección divina, ¿no? Que la palabra, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios inspirada, confiada a la Iglesia. Por tanto, hay que pedir al Espíritu Santo para que se nos dé esa luz, esa apertura, esa acogida. No se puede comprender las palabras del Señor sin el Espíritu Santo. Por eso tenemos que decir en un primer momento, hay una inspiración al autor sagrado para escribir textos, y en el segundo momento es la inspiración para acoger, que el pueblo también tenga el Espíritu para acoger esa inspiración, porque si no, no vamos a poder entender este mensaje, o vamos a interpretar mal. La palabra de Dios se nos da en la Sagrada Escritura, eso tienen que distinguir, o sea, la palabra de Dios se nos da en la Sagrada Escritura, junto con la tradición viva de la Iglesia, que es la regla suprema de la fe y moral. Estas palabras que están tan concretas nos están diciendo una cosa muy importante, ¿ya? La palabra de Dios se nos da en la Sagrada Escritura, en el texto inspirado por Dios, Escritura. Pero junto con la tradición no con minúsculas, no son costumbres, tradiciones con minúsculas. Por ejemplo, hoy, porque entré un poquito tarde, porque estamos en una tradición, costumbre de procesiones, de estar, ¿no? De la gente lleva al patrón, al santo, etcétera, ¿no? Y después comen, toman y bailan. Bueno, es una tradición con minúscula. En cambio, la tradición viva de la Iglesia está al mismo nivel de la Sagrada Escritura. Por eso, como nosotros nos diferenciamos de otras confesiones religiosas, nos diferenciamos de que para nosotros también la tradición es importante hasta el día de hoy. Lo que celebramos en la Eucaristía es la tradición. La elección del Papa o de los obispos es una tradición que ha venido desde Jesús hasta el día de hoy, hasta el final de los tiempos seguirá. Y la tradición de bautizar, confesarse, todo es una tradición que está que es regla y suprema de la fe y moral. Yo les pregunto, ¿cuál es anterior, la tradición o la Sagrada Escritura? Bueno, en la línea del tiempo, la tradición es anterior a la Sagrada Escritura. Lo que hemos dicho, no sé con ustedes, parece comentando cuál es el texto más antiguo escrito, del Nuevo Testamento escrito. Algunos me decían, no sé, Evangelio, Mateo, no. Tesalonicenses, primero Tesalonicenses, el primer libro escrito en el año 52 más o menos,
pero que cuando Jesús ya partió de este mundo, ¿de qué vivía la gente? De la tradición, de la enseñanza de los apóstoles, de la oración, de la liturgia, es la tradición. Después se pone por escrito ya después de muchos años. Por eso hay tradiciones, hay 3, 4 tradiciones del Evangelio, por ejemplo, de la vida de Jesús, tradición de Mateo, tradición lucana, tradición joaquina, o mejor dicho, de Juan, tradición también de este, ¿no? De Marcos. Entonces son tradiciones, así. Por eso tenemos esas tradiciones hablando del Evangelio. Por tanto, primero es la tradición, luego viene la escritura, el texto escrito eh, para nosotros. En síntesis, lo que podríamos decir de esta parte es que la Sagrada Escritura es la tradición puesta por escrito por los autores sagrados o por los agiógrafos. Bueno, de aquí Dios ya nos ha hablado de distintas maneras, de muchas formas, ¿no? Entonces, ahora tenemos que dar respuesta. Si alguien nos habla, pues hay que dar responder, ¿no es cierto? No vas a quedarte mudo, sordo, ciego, ¿no? La respuesta del hombre al Dios que habla. La palabra divina nos introduce a cada uno en el diálogo con el Señor. El Dios que habla nos enseña cómo podemos hablar con Él. Este catequista, por ejemplo, está leyendo lo mínimo que entenderá, pues apenas sabe leer, pero Dios está hablando a este catequista por medio de su palabra. Y ese niño que tiene a su lado, pues escuchará en su lenguaje, en su lengua materna, la palabra, ¿no? De acuerdo a su nivel, Dios va hablando. A un científico habla de otra manera, a un teólogo, a un doctor habla de otra manera, pero Dios va hablando de distintas maneras. Pero queda la posibilidad ¿no? de rechazar a esta palabra. La palabra de Dios revela también la posibilidad dramática por parte de la libertad del hombre de rechazar a este diálogo de alianza con Dios. Hay personas que dicen, yo me cierro, no creo en Dios, no creo en nadie, para mí Dios no existe. Primero es la materia y también pues se cierra y no quiere, pues no quiere abrirse. Se vuelve terco, entonces eso ya sería un pecado contra el Espíritu Santo. Contemplando en la Madre de Dios una existencia totalmente modelada por la palabra, también nosotros nos sentimos llamados a entrar en el misterio de la fe. Dichosa tú que has creído, porque lo que había dicho el Señor se cumplirá, dice, ¿no? Isabel. ¿Ya? O en la Anunciación, ¿no? Cuando dijo la Virgen, aquí la esclava del Señor, ¿no? Hágase mi según tu palabra, y el verbo se encarnó, la palabra se encarnó. Entonces nuestra madre es aquella persona que ha acogido con fe a ese Jesús, a ese Jesús que venía a estar con nosotros a través de María. Y así también nosotros tenemos que ser esos portavoces o cristóforos para seguir llevando a Jesús o la fe a muchas personas. En este tercer punto, la hermenéutica de la Sagrada Escritura y la Iglesia hermenéutica es la interpretación, ¿ya? Es un documento oficial que nos está hablando cómo hay que interpretarlo. Para poder interpretar correctamente, ya hemos dicho, la clave o la llave es el Espíritu Santo, es quien hace posible la interpretación auténtica de la Sagrada Escritura. Si no, vamos a interpretar de cualquier manera y vamos a leer grandes intérpretes, pero vamos a destruirla en la palabra de Dios. De nuestra manera podemos hacer hablar aquellas cosas que nos gustan a nosotros y no lo que Dios quiere, ¿no? Como los falsos profetas. Por tanto, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo es manifiesto en el Nuevo. De modo que la Iglesia Católica siempre nos ha enseñado que leamos el texto en su conjunto, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque solamente si leemos el Nuevo Testamento y cortamos estaríamos cortando los cimientos de nuestra fe también, porque los cimientos de nuestra fe están en
en los libros antiguos. Por ejemplo, si ustedes leen Isaías, es como estarían leyendo el mismo Evangelio, la pasión, los cánticos de Jesús, ¿no? Los salmos. Y el Nuevo Testamento está escrito reflexionando lo que hemos dicho con estos términos de las interpretaciones que hemos hablado en las sesiones anteriores, ¿no es cierto? Siempre hay que recurrir al Antiguo Testamento para poder, eh, para ver cómo estaba ya hablando Dios a través de los profetas, a través de los acontecimientos, a través de los libros antiguos, y se actualiza con Jesús. En esta segunda parte vamos a hablar sobre verbum in ecclesia, ¿ya? La primera parte, la palabra de Dios, ¿no? Ahora sí, palabra de Dios en la iglesia. En cuanto a cuando lo recibieron, les da poder para ser hijos de Dios. La palabra vino, tocas tu corazón. Lo único que da a nosotros es abrir nuestros corazones de par en par y acogerlos. Si no, no basta no poder entrar. Si nosotros no abrimos por dentro la llavecita de nuestro corazón o la puertita de nuestro corazón, ni Dios ni nadie podrá entrar. Entonces, la palabra de Dios y la iglesia, vamos a hablar como la palabra de Dios en la iglesia, ¿no? Esta iglesia reunida, ahora están los jóvenes en el jubileo, ¿no? Que tuvieron un encuentro. Entonces, la iglesia no vive de sí misma, sino del evangelio. El evangelio, ¿saben, no es cierto? El evangelio es la buena noticia. Y el evangelio encuentra siempre de nuevo orientación para su camino. Siempre va a encontrar nuevos, nueva orientación. Siempre va a haber una luz grande, una luz que va a manifestar. Una luz te va a aclarar muchas cosas. Podemos leer una y otra vez, siempre vamos a encontrar una novedad. Solo quien se pone primero en la escucha de la palabra puede convertirse después en su discípulo y misionero o catequista. Si los catequistas no oran, no rezan, no hacen oración, entonces lo que dices es vacío, no tiene contenido. Entonces es importante tener un encuentro con la palabra, una oración, y así podamos nosotros transmitir, o los catequistas, transmitir esa vivencia de nuestra fe a los catecúmenos. La liturgia, el lugar privilegiado de la palabra de Dios, la liturgia en la celebración litúrgica, siempre la palabra de Dios va a presidir a todo. La palabra de Dios expresa como continuamente en la liturgia es siempre viva, eficaz por el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, esa procesión que en septiembre del año pasado en Quito, Ecuador, tuvimos, mira, cómo la gente, por amor a la Eucaristía, hace estas hermosas alfombras, toda la calle, toda la avenida, tremenda, kilómetros, ¿no? O sea, es el amor, o sea, ¿por quién? Por Jesús, por Jesús presente en la Eucaristía. Ya. Bueno, la palabra y la Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender la una con la otra. O sea, la palabra y la Eucaristía. O sea, yo no puedo entrar en la misa y decir, ¿no? Ya consagramos el pan y el vino y hasta ya puede irse, comulgan, ya, pues no. No, sino primeramente viene la liturgia de la palabra y en la segunda es la liturgia eucarística, ¿no es cierto? O cuando bautizamos, no es diferente hecho, ya te bautizo en nombre del Padre y del Espíritu Santo, ya vete, ¿no? O yo te confirmo y ya está. No, tiene que preceder antes, iluminar la palabra en todos nuestros acontecimientos. Por eso nuestros textos de la catequesis, de la arquidiócesis, siempre hay un principio, una palabra que ilumina, que va a dar orientación. Entonces, que no se puede comprender la una sin la otra. La palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. O sea, palabra que se ha proclamado se hace carne en la Eucaristía. Por eso, catequistas, estimados catequistas, siempre acérquense a la... Escuchen en la Santa Misa todo, la primera parte, y participe en la segunda parte, en la comunión.
Sería absurdo que un catequista pues no le interesa ni comulga ni se confiesa, pero es un catequista que va enseñando algo que no vive, ¿no? Aquí vemos a los monseñor. Esta foto es de los niños, ¿no? Como los niños están hambrientos de la palabra de Dios, esos encuentros. Siempre tiene que iluminar la palabra de Dios, porque no vamos a transformar a las personas con dinámica, cantitos, no, sino que es importante también hacer dinámica, mover, pero el núcleo, lo que va a cambiar a las personas es la palabra de Dios. Entonces la homilía constituye una actualización del mensaje bíblico, de modo que se lleve a los fieles a descubrir la presencia y la eficacia de la palabra de Dios en el hoy de la propia vida. Por amor a la Eucaristía, y sigue, ¿no? Kilómetros de alfombras. Es una foto que saqué en septiembre, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y estos jóvenes, tantas hermosas flores, para que Jesús pase un ratito, ¿no? Entonces, es una cosa. Bueno, a ver, pasemos ahora un poco, amigos. Aquí ven 4 libros ahí al fondo, ¿no? Ahí arriba encima. Esos libros se denominan Liturgia de las Horas. Estos libros no están reservados solamente, bueno, para el padrecito, para los religiosos, que dicen, no, este es un libro ya abierto. Por tanto, yo le pediría en este momento, descarguen estos aplicativos de verdecito o este loguito, para que ustedes tengan la lectura del Evangelio, las lecturas, oraciones de estos 4 tomos, de estos que están contenidos en físicamente. Si compras esto te costaría más o menos 700, 800 soles en físico, pero si tú descargas esta programita Express Liturgia de las Horas, bueno, y gratis, ¿no? O sea, ninguno de nosotros puede decir que me va a dar todos estos 4 tomos, ¿no? O también, pues, Laudate, otro programita, esto. Y yo también, y Briari también, pero esto hay que descargar cada semana. En cambio, decir, se actualiza para todos los días. A ver, vamos a activar Vamos a activar en la camarita. La camarita, ¿me están escuchando, verdad? Estoy hablando monólogo. No, sí, padre. Sí, padre, sí se le escucha. Excelente. Entonces, amiguitos, a ver, catequistas, ¿se me ven? Bueno, en vuestros celulares, a ver si se ve. Nada, no se ve. Ya, en vuestros celulares van a descargar estos programas, ¿ya? Estos programas. Y van a tener ahí el Evangelio diario, del video que Santo toca, y ahí van a tener laudes, vísperas completas, oficio divino, nona, prima, sexta, nona, etcétera, etcétera. Ahí está todo. Y también rosario, y se actualiza. Entonces, no tenga miedo de descargar. Y aquí este celular que sirve para conversar, para poder con los amigos, ¿por qué no puede servir para poder orar con la Sagrada Escritura? Ya vamos a continuar. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Entonces, la liturgia de las horas constituye una forma privilegiada de la escucha de la palabra de Dios, porque pone en contacto a los fieles con la Sagrada Escritura y con la tradición viva de la Iglesia. Aquí están todas las oraciones, y también está construido o estructurado con la palabra de Dios y los salmos, y también la enseñanza de los santos padres. Ahí está. Entonces, disfrútenlo de este plato tan rico de la palabra de Dios. La palabra de Dios en la vida eclesial, en la vida de la iglesia. ¿Ya? Aquí estamos en Ecuador, nos hemos encontrado con una peruana, bueno, nos sacamos fotos, etcétera, ¿no? Bueno, es muy importante la pastoral en las comunidades cristianas como ámbito propio en el itinerario personal y comunitario con la palabra de Dios, ¿no? Y, por ejemplo, estos encuentros, que está con sombrero, es el padre Hernán, ¿no? Que tiene grupos con los hermanos quechohablantes. Ellos van, mira, si ustedes se fijan en las fotos, las personas están con sus Biblias todos.
Y sus Biblias y la escucha, puedes hablar con ellos 2, 3 horas y no se cansa. En cambio nosotros ya termine cuanto antes que termine, ¿no? Oye, que ya tengo que irme, vivimos en una prisa, pero estas personas, ¿sabes? Tuvimos también experiencias como para ser alegre no se necesita alcohol, trago, bailes o cantantes, mujeres ahí que van mostrando su cuerpo, sino para ser feliz necesitamos la palabra de Dios, porque ahí está la esencia de nuestra fe. Por tanto, es importante la pastoral en las comunidades cristianas. Y así es, ojalá que con el grupo que se les confíe a ustedes hagan vida, que les guste, pero no que disfruten de los niños, que la palabra de Dios es pan y alimento. Que los niños canten, ¿no? Ahora hay monaguillas, cantías con sus campanillitas, cada uno, bueno. La animación bíblica de toda la pastoral ordinaria y extraordinaria llevará un mayor conocimiento de la persona de Jesús. Eso es lo que debe ser cristocéntrico. Desde Cristo vamos a leer antiguo, desde Cristo vamos a ver el Evangelio, desde Cristo vamos a proyectarnos hacia el futuro. Cristo es revelador del Padre y plenitud de la revelación divina. Por eso Jesús dice, nadie va al Padre sino por mí. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, todo eso. Hay tantos catequistas jovencitos ¿no? Que todos los cristianos profundicen su relación con la palabra de Dios en cuanto a bautizados. Por tanto, amigos catequistas, en el material que van manejando, tanto para niños como para adolescentes, hay un momento de encuentro de la palabra, hay una entrega de la Sagrada Escritura a los muchachos, ¿no? Para que ellos trabajen con su Sagrada Escritura, no solamente el material, sino también con el texto al lado. La palabra de Dios es inspirada, indispensable para formar el corazón de un buen pastor ministro de la palabra, ¿no? Pronto se va a ordenar nuestro hermano diácono Wilber Ojeda, ¿no es cierto? Entonces todos ellos también se forman bastante, claro, no como ustedes, pero se forman en distintas, hacen todos los cursos bíblicos, ¿no? Antiguo, Nuevo Testamento, bueno, cartas paulinas, cartas católicas, y todos se profundizan desde el punto científico, ¿no? Porque tienen que estar bien formados para que no digan cosas que no dice la palabra, ¿no? Así es. Y aquí viene también religión religiosa, sacerdotes. A ver, la vida consagrada nace de la escucha de la palabra de Dios y acogida. No creo que una religiosa, una muchacha se anime a vivir una vida religiosa, no sé, por otros motivos, no sé, bueno, pues a vivir una vida cómoda, bueno, para vivir una no sé qué, ¿no? No, lo que motiva a las vocaciones religiosas es la escucha de la palabra de Dios y acoge el Evangelio como su norma de vida. Así es. Yo tuve la oportunidad de acompañar durante un mes en Madrid una cantidad de religiosas, no me imaginaba, hay tantas jovencitas, tantas religiosas, con ese entusiasmo, con esa alegría, ¿no? Y una de estas, ¿no? Había una alegría, ¿no? O sea, no necesita para ser hermosas, bellas, para ser pintas, sino la palabra de Dios es lo que va a cambiar el rostro de las personas también, esa entrega de las personas. Entonces, quizás también podemos tener cierta dificultad en las vocaciones porque no damos esa apertura, ese encuentro con la palabra de Dios para que ellos decidan, ¿no? Si ellos tienen un encuentro con la palabra de Dios, van a decidir por la vida. Yo opto por Jesús, tomo como opción fundamental de mi vida a Jesús, van a decir. Entonces, en este sentido, el vivir siguiendo a Cristo casto, pobre y obediente se convierte en exégesis. Ellos son exégesis. ¿Qué es exégesis? O sea, hacen visible, es lo que estaba oculto en el texto, ellos hacen visible. Viva la palabra de Dios.
Eso es importante, ¿ya? Ahora se ha de formar a los laicos. Ahora lo que estamos haciendo, ustedes son laicos, jóvenes, ustedes no son sacerdotes, no religiosos, quizás alguna religiosa por ahí está, ¿no? Algún seminarista o algún, pero la mayoría son laicos, que para discernir la voluntad de Dios mediante una familiaridad con la palabra de Dios leída, estudiada en la iglesia. Es importante en la iglesia, o sea, en comunión con la iglesia, si no de aquí podemos sacar cantidad de protestantes evangélicos y curas falsos, etcétera, etcétera, ¿no? Bajo la guía de sus legítimos pastores. Eso es, queridos hermanos, los laicos. Mediante la fidelidad y la unidad de la vida de familia, los esposos son los primeros anunciadores. Por eso en las catequesis van a escuchar, ustedes mismos van a repetir, papá, en un encuentro con los papás van a decir, papás, ustedes son los primeros catequistas de sus hijos, ¿no? Nosotros podemos ayudar en algo, pero los primeros catequistas deben ser sus papás. En la primitiva iglesia no había catequistas, los papás lo formaban, la familia formaba a sus hijos para la catequesis, pero después ya se ha establecido alguien que conoce un poco más para que instruya, pero en el primer momento eran los papás los primeros catequistas. Los padres sinodales invitan a promover entre los fieles, sobre todo en la vida familiar, las plegarias marianas y Santo Rosario. Todos los Santos Rosarios no es repetir como un lorito ahí repitiendo con una grabadora, sino es meditar cada misterio con la palabra de Dios. Misterios gozosos, ¿no? El verbo, la encarnación, su pérdida, etcétera, ¿no? Los misterios dolorosos, gozosos, luminosos, gloriosos, son vida de Jesús, que vamos también meditando y haciendo rosario. Tercera parte, queridos hermanos, para ya estar terminando, verbum mundo, o sea, esta palabra de Dios también tiene que entrar en el mundo. Ya hemos hablado de la iglesia, la palabra verbo en la iglesia, ahora palabra en el mundo. A Dios nadie ha visto lo que hemos dicho, ¿no? El Hijo único que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Entonces, el mundo también necesita este mundo de distintos países, ¿no? El mundo. Cuando hablamos del mundo, pues es el mundo donde nos movemos. ¿Ya? Bueno, la misión de la iglesia, ¿cuál es? Anunciar la palabra de Dios al mundo. El mundo, donde vivimos, el mundo de los estudiantes del mundo, de los médicos, el mundo de las enfermeras, el mundo de los de todo, en todos los niveles. Por eso, ustedes no solamente tampoco reduzcan vuestra vida pues a un pequeño grupo de muchachos y después ya acabó, no. Sino también los catequistas también están para anunciar en otros ámbitos también, en vuestra familia, en un encuentro, en un aniversario, la bendición de la casa, o no sé, en un entierro, alguna familia cuando muere anuncia, porque tú sabes un poquito más. La palabra de Dios hay que estar anunciando en todo, en un aniversario de un colegio, ¿no? A veces no hay nadie que se atreva, pues dices, no, yo podría llevar una liturgia de la palabra para que un poquito conozca. Así es, vamos anunciando la palabra. Entonces Jesucristo es esta palabra definitiva, eficaz, que ha salido del Padre y ha vuelto a Él, cumpliendo perfectamente en el mundo su voluntad. Yo estoy en el mundo, pero me voy de este mundo, pero para no para desentenderse, sino para que los apóstoles, iluminados por el Espíritu, sigan animando. Ustedes son del mundo, pero no son del mundo, ¿no? Entonces, lo que la iglesia anuncia al mundo es el logos, lo que hemos dicho al principio, logos de la esperanza, la sabiduría de la esperanza, o a Jesucristo. Son para todos, para toda la humanidad. Cuando hablamos hombre, en Biblia no es hombre varón nada más, hombre viene de antropo es general.
No vas a decir, pues, mujer antropa, sino o antropo hombre, no. Antropo es esto, general. Vir, o sea, el André, ¿cómo llaman esto? De Aner es varón y Gine es mujer en griego. Hay una diferencia, claro, quizás en castellano. Cuando decimos hombre, ya pues hombre decimos que es varón, mujer es mujer, ¿no? No. En cambio, cuando hablamos ya en texto bíblico, cuando hablar, hombre es toda humanidad, para todos los hombres. Así es. El inmenso horizonte de la misión que Iglesia requiere hoy nuevas formas para poder comunicar eficazmente la palabra de Dios, nuevas formas, nuevos métodos, nuevas, ¿no? Así, ustedes que son muy especialistas en hacer llegar esta mercancía de la palabra de Dios para vender, ¿no? Deben utilizar distintas nuevas formas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos los ministros. Ellos también se preparan para poder ser ministros de la palabra, de la Eucaristía, de la esperanza, para seguir anunciando. Así es. Aquí en este lado están, ¿no? Los muchachos están catequizando por redes sociales. Bueno, están yendo, ¿no? De la palabra de Dios. Aquí vemos la foto, ¿no? Aquí vemos la mayoría de nuestras autoridades, ¿dónde están? Toledo está en la cárcel, Alan García murió, también Mala está, el abuelito también está perseguido por la justicia, también este señor, también está esperando, no sé, tantas cosas, ¿no? O sea, vivimos en un mundo, quizás nosotros preguntamos, ¿estos señores habrán sido bautizados? ¿Habrán hecho su primera comunión? ¿Quién habrá sido su catequista de estos señores? ¿O lo han hecho de cualquier manera? Hay una pregunta, ¿no? ¿Son cristianos? En algún momento habrán sido cristianos, sus papás deben ser católicos, quizás no. ¿Qué ha pasado pues para que estos señores caigan en el tremendo? O son tan inocentes y alguien lo ha metido, o realmente que no ha entrado en sus corazones, ¿no? Entonces, la evangelización y la difusión de la palabra de Dios han de inspirar la acción de los que están comprometidos en la vida política y social, en la búsqueda del verdadero bien de todos, en el respeto y promoción de la dignidad de cada persona. Eso es el objetivo de ser político, de ser gobernante, ¿no es cierto? Pero la mayoría ¿qué está pasando? Es una pregunta. Perú no es un país católico. Perú no, en el Estado peruano no pagan a los profesores por dictar religión católica. Entonces, ¿qué está pasando, no? Algo no estamos instruyendo adecuadamente. Es una pregunta que podamos plantearnos y, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? La palabra de Dios y compromiso con el mundo. Y entonces, aquí vemos el compromiso social, que significa pues apoyar en distintas actividades, ¿no? Todos los creyentes han de comprender la necesidad de traducir en gestos de amor la palabra de Dios escuchada, porque sólo así se vuelve creíble el anuncio del Evangelio. Si no, pues va a ser letra muerta, ¿no? No es efectiva. Y también aquí, ¿no? Los niños, los jóvenes son ya desde ahora miembros activos de la iglesia, representan su futuro, ¿no? Siempre nos han dicho desde chiquitito, tú eres futuro del Perú, ¿no? El futuro de nuestro país, de nuestro pueblo, ¿no? En ellos encontramos a menudo una apertura espontánea de escucha de la palabra de Dios y un deseo sincero de conocer a Jesús. Eso se encuentra, está ahí. La palabra de Dios está en tu labio, en tu corazón. No digas que está en la luna, no está acá en el otro del mar, sino en tu corazón, en tus labios, está la palabra. Entonces solamente hay que despertar esa palabra con la Sagrada Escritura, con la palabra de Dios. La palabra de Dios y cultura. En todas las culturas se ha encarnado la palabra de Dios. También ha inspirado a lo largo de los siglos las diferentes culturas, generando valores morales fundamentales, expresiones artísticas, excelentes estilos.
¿Por qué tenemos, por ejemplo, tantos cuadros, imágenes? ¿Cuál ha sido el motivo? Era el anuncio de la palabra, ya que las personas no estaban instruidas, no sabían leer, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas? A través de diapositivas. Esas imágenes, esos cuadros son diapositivas, ¿no? Entonces la gente, pues, va aprendiendo, después tiene devoción, ¿no? ¿Cómo explicas la pasión de Cristo? Por medio de Vía Crucis, ¿no? Explicas que Jesús murió, quién lo ayudó, si de nuevo ayudó, quién era el Pilato, etcétera. Me estás viendo, está entrando por los ojos, ¿no? Entonces, y también la arquitectura, grandes templos, música, pintura, etcétera, etcétera, como también ha quedado la palabra de Dios en todo nivel. La palabra divina debe llegar no solo a través del lenguaje escrito, sino también mediante otras formas de comunicación. No, TikTok, no sé cualquier cosa todavía aparecerá, ¿no? Hoy en este momento que todavía otros están en otro, ¿no? Algunos Facebook dicen que son ya para tercera edad, dicen que no. De su Facebook dice que es para tercera edad, y en cambio, pues hay otras redes que son para los jóvenes que están en otra onda ya, ¿no? La palabra de Dios, diálogo interreligioso. Interreligioso, hablamos lo que decía al principio, ¿no? Esa semilla de la palabra de Dios está en todas las culturas, en todas las religiones, y por tanto utilizamos esas semillas de la palabra para poder dialogar. Cuando hablamos de interreligiosos, no estoy hablando con los cristianos, esos con ellos se hace ecumenismo. Y diálogo interreligioso se hace con los de otras religiones, como musulmanes, judíos, budistas, hinduistas. Yo creo que más cercano tenemos con el Islam y los judíos, porque tenemos un solo padre, Abraham. De Abraham salieron los musulmanes, nacieron de los judíos nacieron de Abraham, y los cristianos tenemos a Abraham como el padre de nuestra fe, ¿no? En el misal romano. Así, entonces, así es, aquí encontramos cantidad de religiones, ¿no? Islam, budismo, islamismo, etcétera, son otros, ¿no? Taoísmo, confucianismo, etcétera, etcétera. Entonces con ellos se hace un diálogo interreligioso. Entonces la Iglesia reconoce como parte esencial del anuncio de la palabra el encuentro y la colaboración con todos los hombres de buena voluntad, en particular con las personas pertenecientes a las diferentes tradiciones religiosas. Con ellos se hace diálogo interreligioso. Conclusión, amigos, conclusión, vamos concluyendo. El fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva es la palabra de Dios anunciada. Hay que anunciar. Si no anuncio, hay de mí si no anuncio, dice San Pablo, ¿no? Acogida, celebrada, meditada en la iglesia. María es... no se ve las diapositivas. ¿Ya? ¿En dónde se quedó? A ver, vamos. Sí se ve. Se ve. ¿No se ve? Se ve, pero recién sí se ve. Padre, sí ¿No se ve o no se ve? Ojalá que se vea. ¿Conclusión, ven? Sí se ve. Sí, ahora sí se ve, ahora sí se ve. Ya, el fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica, viva de la palabra de Dios, es anunciada. Hay que anunciar. Ahí de mí si anuncio, no anuncio, decía San Pablo. Acogida. Ahorita me está hablando de misa, creo. Uy, ya. Me está diciendo. Acogida, celebrada, meditada en la iglesia. Por favor, la iglesia es la comunidad. Nosotros no somos evangélicos, sino tenemos un pastor y un obispo, tenemos obispo auxiliar, tenemos en cada parroquia sacerdotes, en cada parroquia ministros, en la iglesia. No anden solitos y no vamos a crear o generar protestantes, hay pequeños protestantes, ¿ya? María es la dichosa porque tiene fe, porque ha creído y en esa fe ha acogido en el propio seno al verbo de Dios para entregarnos al mundo, ¿no? Y cada jornada de nuestra esté marcada por el encuentro renovado con Cristo, verbo del Padre hecho carne.
Y el Papa Francisco que decía, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. No hay que aislarnos, somos una iglesia, hay que vivir. Gracias, amigos. Ánimo, ánimo. Muy bien. Saludos. Hay nada más. Muchas gracias, Padre Antonio. Padre Antonio, muchísimas gracias. Muy bien, hermanitos. Ánimo. La palabra. ¿Ya? Buenas noches, Padre Antonio. Muy bien, buenas noches, Edwin. Qué voz tan familiar me resulta esa voz, ¿no? Buenas noches, Padre. Muy bien, hermanitos, vamos. ¿Alguien quizá tiene alguna pregunta? Quizás si quieren marcharse. No hay, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, alguna cosilla, algún comentario quizás que nos pueden, que me pueda ayudar a mí, a ustedes? Padre, lo que yo solamente quiero, Padre, lo que yo solamente quiero agregar es de que en estos tiempos los primeros anunciadores no son necesariamente los padres, sino nosotros los catequistas, porque vemos en la realidad que cada día está más fría en cuanto a fe significa. En cuanto a los padres, pues son los primeros anunciadores, como usted nos acaba de decir. Y entonces nosotros tenemos que hacer muchas veces mayor énfasis en nuestra vocación, ¿no? de catequistas. Eso era lo que quería agregar, Padre. Sí, efectivamente, lo que dice nuestro hermano es no está reservada, pues está como monopolizada para los sacerdotes, para los religiosos, sino es para todos. O sea, aquí el que los catequistas, ustedes son mano derecha de los sacerdotes, son pies y manos, ojo, boca de los sacerdotes de nuestro obispo, o de Dios, podríamos decir, ¿no? Listo, muy bien, sí, es verdad. ¿Algún comentario? Sor Priscila Pérez ha levantado la mano de Isabel. Sor Priscila. Sí, ¿me escucha? Buenas noches. Bien, era lo siguiente. En los casos de nuestros hermanos protestantes, con ellos practicamos el ecumenismo o el diálogo interreligioso, porque muchos no todos son sectas. Siempre escucho que se les llama muchas sectas evangélicas, que a veces se incluye a todos, pero yo tenía entendido que las sectas eran solamente, o por ejemplo, eran los hermanos testigos de Jehová, los hermanos, etcétera. Y con ellos, ¿qué practican? Ya, muy bien, ya se terminó, ¿verdad? Porque está repitiendo si creo la voz, pero si escucho un poquito, pero... Hermana Cecilia, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Ahora sí quizás. A ver, hermanita Priscila, porque estaba replicando, había una voz que estaba repitiendo. Hablabas de los testigos de Jehová, no sé qué más. Sí, padre, es que creo que como somos varias hermanas conectadas, creo que era del otro audio que se repetía porque aquí yo solo tengo uno solo. Bueno, era lo siguiente. En el caso de nuestros hermanos protestantes, ¿con ellos qué practicamos? ¿El ecumenismo o el diálogo interreligioso? Sí, ecumenismo. El ecumenismo, está el Concilio Vaticano II, está contemplado todo esto, ¿no? Por eso el Concilio Vaticano II es el concilio ecuménico, incluso participaron, hay protestantes y evangélicos para poder, porque al final todos somos cristianos, ¿no?
Entonces, con ellos se realiza ecumenismo. Interreligiosos son con las grandes tradiciones religiosas islamistas, musulmanes, judíos, budistas, hinduistas, shintoístas, taoístas, etcétera, etcétera, que no son cristianos, ¿ya? Así es. Muy bien, ¿alguien más, hermanitos? Sí, a ver, también, eh, hay grandes teólogos, por ejemplo, protestantes, ¿ya? Pero aquí tenemos protestantes así no tan dialogables, por ejemplo, ¿no? No puedes dialogar, parece que quieren ponerte, ¿no? Pero hay otros que son más razonables. Eso ya se dialoga entre los grandes teólogos, incluso sacan libros conjunto, ¿no? Y sí, incluso utilizan ellos mismos nuestras liturgias para sus predicaciones, ¿ya? Muy bien. Ánimo. Ya vamos terminando. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Bien, Padre, muchas gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, Padre. te damos gracias por este rato Gracias, de Padre. meditación. Ayúdanos a poner en práctica y tu palabra se encarne en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Terminaron.